Muy buenas tardes, doctor y compañeros todos. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es antihipertensivos. Cuando hablamos de hipertensivos, netamente definimos cómo a nivel farmacológico tratar la hipertensión arterial, para así ayudarle a prevenir la enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares y también las complicaciones, ¿no? Como puede ser la pérdida de visión, una enfermedad renal crónica y otros eventos vasculares. Como una introducción, podemos decir que en la actualidad todas las enfermedades crónicas no transmisibles han aumentado, ¿no? Y es por eso que hay alta prevalencia en la población a nivel mundial, porque netamente el conocimiento para el manejo es fundamental para todo médico, sin importar la especialidad que tengamos, ¿no?, sobre estas enfermedades crónicas. Entonces, actualmente el control de la presión arterial está englobado a todo esto. Cómo se dan los diferentes mecanismos que han desarrollado los diversos fármacos para el control de esta hipertensión arterial. Y tiene que ver pues netamente con la gran mayoría sobre fármacos que van a actuar sobre el eje de la renina-angiotensina-aldosterona, y como sabemos pues cuya función es regular la intensidad vasoactiva, ¿no?, y también la excreción renal de sodio, ¿no?, o las familias fármacos que son los diuréticos, que actúan en diversas partes pues de la nefrona, sobre todo para propiciar un aumento, es decir, una diuresis con una disminución del volumen intravascular. Bueno, esta es una guía, ¿no?, es un séptimo informe de IQO nacional sobre lo que habla un comité sobre la prevención, la detección, evaluación y el tratamiento de la hipertensión arterial. Acá nos proporciona una nueva guía cómo podemos tratar, prevenir y manejar esta hipertensión arterial. Entonces, presión arterial, podemos decir pues que la presión arterial o tensión arterial es una presión que ejerce la sangre contra la pared de la arteria, ¿no? Entonces, esta presión es imprescindible, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que la sangre pueda circular por los vasos sanguíneos y de esta manera el aporte del oxígeno, pues, y los nutrientes a todos los órganos, ¿no?, para poder funcionar correctamente. Dos presiones que son importantes: la sistólica, que corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole, es decir, cuando el corazón se contrae, y también la presión diastólica, que va a corresponder a un valor mínimo de la tensión arterial. ¿Ya? Entonces, cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos, ¿ya? Y esto va a depender fundamentalmente de esta presión, la resistencia vascular periférica. Muy importante acá la presión sistólica, ¿no?, por decir, cuando hay un fallo contráctil, y mayormente su prevalencia es de un 60-70%, y mayormente pues las causas son una cardiopatía isquémica, ¿no?, o una miocardiopatía. Algunas veces se le pide examen auxiliar como la radiografía de tórax, una cardiomegalia, o también en un ecocardiograma se va a ver que la fuerza de eyección va a estar disminuida un 40%, ¿correcto? Entonces, en la presión distólica es una falla de la represión, que mayormente representa un grupo pequeño, un 30-40%, y las causas mayormente son hipertensión arterial, ¿ya? Y en la radiografía de tórax vas a ver que toda la silueta cardíaca va a estar normal, y la fuerza de eyección también va a estar normal, ¿ya? Entonces, es muy importante saber eso. La hipertensión arterial, pues, es una enfermedad totalmente crónica, ¿no?, que se caracteriza netamente por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea de las arterias, ¿no? Ahora, netamente hay un umbral estricto, ¿no?, ya que permite definir el límite, ¿no?, entre el riesgo y la seguridad, que han hecho diversos consensos internacionales. Cuando una presión sistólica sostenida muy por encima de 139 milímetros de mercurio, o una presión diastólica sostenida mayor de 89 milímetros de mercurio. ¿Ya? Mantener estas presiones sistólicas y diastólicas, netamente se considera como un riesgo cardiovascular, ¿ya? Y entonces se considera como una hipertensión clínicamente significativa.
Entonces, en las personas mayores de 50 años, la presión arterial sistólica mayor a 140 es un factor de riesgo, ¿ya? Es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. El riesgo de enfermedad cardiovascular por encima de 115, 135 se dobla con cada incremento de 20 de 10 de diferencia. Entonces, los individuos con una presión arterial sistólica de 120, 139 o presión diastólica de 80, 89 deberían ya ser considerados prehipertensos. Y acá hay que trabajar bastante con la promoción de salud y también con el cambio de estilos de vida para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces acá tenemos una tabla, una clasificación, ¿no? Una clasificación de la presión arterial normal, menor a 120, con la diastólica menor a 180. ¿Ya? Estilos de vida hay que estimular para que no puedan pasar a estos grupos, ¿ya? No indicado tratamiento farmacológico, y también cuando hay una indicación clara que no sea por una presión arterial netamente por estilos de vida, ya sea otra causa subyacente, hay un tratamiento indicado. De prehipertenso habíamos dicho de 120 a 139 o de 80 a 89 miligramos de mercurio. Estilo de vida, en todo momento hay que hacer estilo de vida, correcto. En el estadio 1, sí, de 140 a 159 la presión arterial, y la presión diastólica de 90 a 99. Sí hay tratamiento, ¿no? Y netamente el tratamiento va a ser con los tiazidas, en la mayoría, los IECAS, los ARA2, ¿no es cierto? O también puede ser combinaciones. El estadio 2, esto es ya muy grave, mayor a 160 y mayor a 100 la diastólica, ¿no? Sí, tratamiento obligado, también estilo de vida y combinación de dos fármacos en la mayoría para conseguir el objetivo de disminuir esta presión arterial. Los IECAS, por decir acá, como sabemos, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Los ARA2 son prácticamente los antagonistas del receptor de angiotensina 2, ¿no? Y se puede hacer combinaciones. Tenemos un caso clínico, es un paciente sexo masculino, de edad 56 años, la procedencia de Lima, docente universitario, se presenta por evaluación rutinaria, camina 45 minutos diarios y es aparentemente sano, ¿no? Salvo que acá hay un dato, 5 kilogramos el último año, y como antecedentes tiene que hace 6 meses le dijeron que su presión arterial estaba un poco alta. En la evaluación física tiene un peso de 75, talla 1.50 y tenemos un índice de masa corporal, ¿no? 29.3, la presión arterial de 138.86 o con 86, confirmada en 2 mediciones. Laboratorio, colesterol total 194, HDL 40 miligramos por decilitro y LDL 138 miligramos por decilitro. Glucosa en ayunos 106 y tenemos acá los electrolitos, ¿ya? Que dan una función renal hepática, y también el examen general de orina, que son normales. En lo que es el examen de ecocardiografía, ahí nos da un dato de que hay una hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Esto basado en los criterios de Sokolov-Lyon. Entonces, evaluemos este caso que el colesterol total, como saben, debe ser menor a 200, ¿no? Y bueno, está dentro del límite. El colesterol bueno, que es el HDL, ya en hombres debe estar menor a 35, pero mira cómo está acá. El LDL, que es el colesterol malo, debe ser menor a 200. Debe ser menor a 200, ¿correcto? O perdón, a 100. Pero acá está elevado, ¿no? 38 además. Y la glucosa en ayuno también, si no es diabético, debe ser entre 70 y 100. No nos dice que si es diabético, está un poquito elevado. En los exámenes en el examen general de orina, son normales, y también en lo que es en el ecocardiograma, hay una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, con todos estos datos obtenidos, ¿no? Podemos decir que la hipertensión arterial no es causa renal, porque acá están normales, ¿no? El ego son normal. Y con todos estos datos que nos dan, podemos establecer el paciente que tiene un síndrome metabólico. Entonces, un paciente con síndrome metabólico, ¿no? Como saben, hay sobrepeso, lo tiene.
Resistencia a la insulina, también podemos decir que sí. Y también una presión arterial elevada, ¿no? Mira acá cuánto está. Y también pues todas estas condiciones aumentan pues un riesgo que este paciente puede padecer un infarto, ¿no? Un infarto, un accidente cerebrovascular. Entonces, acá tenemos el tratamiento de las JAS por el valor de, de la tensión arterial en consultorios, ¿no? La normal alta, ya habíamos visto esto, de 130, 139, con 189, JAS grado 1, el JAS grado 2, el JAS grado 3, ¿no? Que son la hipertensión arterial sistémica. En todos ellos vamos a trabajar con estilos de vida, ¿no? Pero muy particular en el normal alta, tratamiento farmacológico, ¿ya? Es decir, que también hay un riesgo cardiovascular muy alto y también un evento cerebrovascular, ¿ya? Ahora, en lo que es en el JAS grado 1, hay un tratamiento farmacológico inmediato por esta presión arterial. Y también el riesgo cardiovascular es alto o muy alto, y también la enfermedad, un evento cerebrovascular también, ¿no? Acá va directamente a haber un tratamiento farmacológico de lo que es un riesgo cardiovascular leve a moderado, ¿ya? Y acá no va a haber control, pero en lo que es en el JAS grado 2 y el JAS grado 3, el tratamiento es inevitable, ¿no? En todos los pacientes. Y acá sí, pues el objetivo es de control de la tensión arterial en 3 meses. Entonces, observando estudios, vamos a seleccionar combinaciones con grupos fármacos diferentes, ¿no? Y netamente acá va a predominar lo que es el perfil metabólico, ¿no? Tendríamos que elegir un bloqueador del sistema renina-angiotensina, es decir, los famosos YECA, más un antagonista de calcio, que es la lortidina. Los YECAs son, sabemos, son inhibidores, ¿no? De la enzima convertida a angiotensina, y también acá la amlodipidina son los antagonistas de calcio, ¿no? Y esto porque esta amlodipidina, el objetivo es disminuir la presión arterial, y sobre todo es un vasodilatador, ¿ya? Es un bloqueador de calcio. Tenemos lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Está causada inicialmente por una menor sensibilidad, pues, de los tejidos efectores a acciones metabólicas de insulina, ¿no? El origen de todo esto netamente se asocia a un aumento de la concentración plasmática de insulina, es decir, hay una hiperinsulinemia, que es la respuesta, pues, compensada de las células beta del páncreas, ¿no? El diagnóstico lo hacemos a través de glucosa en ayuno mayor a 126, hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 mg por decilitro, y también el paciente con sus síntomas clásicos va a ser hiperglicemia, ¿no? Más glucosa al azar, que va a ser mayor a 200. Entonces acá vamos a mantener lo que es el octeto ominoso. El octeto ominoso prácticamente va a ser las consecuencias, o va a hacer referencia a la extensión de distintas vías del órgano relacionados con la diabetes mellitus, ¿no? Es decir, la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces acá vamos a ver lo que es, va a haber secreción de insulina alterada, gluconeogénesis aumentada, efecto de incretina disminuido, resistencia a la insulina, va a haber una disfunción hipotalámica, etc. Entonces, la hipertensión arterial prácticamente se define como un trastorno sistémico, ¿no? Hay diferentes clasificaciones: primaria, secundaria, sistólica, diastólica, ¿correcto? Y esto va a dar según cifras, ¿no? Factores de riesgo: raza negra, obeso, la edad, el sexo, sedentarismo, el tabaco también muy importante. En la hipertensión primaria no hay una causa, ya puede ser específica o también conocida. La secundaria sí es causa específica, hay un problema de salud o medicamento, píldoras anticonceptivas, puede ser la obesidad o problemas renales. La sistémica es una regulación simpática, hay una disfunción endotelial y también un tema del sistema renina-angiotensina. Los síntomas muy clásicos
acá las náuseas o vómitos, cefalea occipital, palpitaciones o también cambios en la visión. Estos son determinantes de la presión arterial, es decir, factores que influyen sobre la resistencia periférica, factores que influyen sobre el gasto cardíaco y también factores hormonales. Las complicaciones de una hipertensión arterial, como mencioné, la retinopatía, aneurisma y una insuficiencia cardíaca coronaria. Ahora, el infarto agudo miocardio, que es uno de los eventos más comunes que se da por una hipertensión arterial, ya es una necrosis miocardíaca. Esto porque se produce pues como resultado de una obstrucción aguda de una arteria coronaria, ¿no? Y los síntomas pues incluyen normalmente molestias torácicas, con disnea, o también no puede haber, ¿no? Pero sí también alguna vez va a acompañar de náuseas y sudoración. El diagnóstico, netamente para ver si hay esto, se basa en un ecocardiograma y también el hallazgo de marcadores serológicos, ¿no? Para ver si ha habido infartos. Del tratamiento vamos a hacerlo con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, nitratos betabloqueantes, estatinas y también terapia de reperfusión, ¿ya? La intervención se puede hacer vía percutánea o en ocasiones cirugía de revolución miocardíaca, ¿no? Entonces acá vemos en esta imagen que el infarto de miocardio puede ser una obstrucción brusca, ¿no? Netamente de estas arterias que son principales, que van a irrigar todo el músculo cardíaco, en este caso las coronarias, ¿no? Ahora, vamos a tener fármacos, que son fármacos los antiadrenérgicos, ¿no? Estos fármacos antiadrenérgicos son medicamentos que bloquean la actividad de las catecolaminas, ¿no? Es principalmente de la noperifrina, y hay dos tipos de receptores adrenérgicos, los alfas y también los betas, ¿ya? Y de estos hay varios subgrupos muy específicos. Las catecolaminas, para recordar, pues son hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales, ¿no? Y las catecolaminas responden pues a situaciones al estrés, ¿ya? Entonces, si estas catecolaminas son hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales, es decir, del riñoncito, son dos, pues, ¿no? Principalmente la epinefrina, que es la adrenalina, o la norepinefrina y también la dopamina. Entonces, cuando hay catecolaminas, hay estrés altos, hay concentraciones altas, ¿no? Entonces, si hay concentraciones altas, estos pues van a tener tendencia a subir la presión arterial. Entonces esto puede causar dolores de pecho, tensión, latidos de cardíaco fuerte. Entonces vamos a tener acá estos diferentes grupos, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Por decir acá los mixtos, ¿no? El alfa 1, beta 1 y beta 2, que son el abetadol, lucidol, carvedilol, catiodol, ¿no? Estos receptores, beta 1, beta 2, van a ser muy específicos, ¿no? Los beta 1 se encuentran en las fibras del miocardio, que es ahí su fundamento de estos receptores, que van a tener por función excitación, aumento en la frecuencia y fuerza de contracción del corazón. También van a estar en las células yuxtaglomerulares del riñón, que va a tener por función secreción de renina, en el lóbulo posterior de la hipófisis, que va a tener por función secreción de la hormona antidiurética. Los beta 2 van a estar en los músculos lícidos de vías respiratorias, también en los hepatocitos y también el tejido superfluo, ¿no? Y estos van a tener diferentes funciones. Los famosos IECAS van a tener la función de la disminución de los niveles de angiotensina 2 y aldosterona. Y también se van a incrementar las concentraciones de la bradicina. Se clasifica en diferentes grupos. El grupo sulfitril, el más representativo, que es el captopril. Después el grupo carboxilo, el enalapril, el lisinopril y el quinapril. Y el grupo fosforilo, que va a ser el polofosinopril y el perindopril. Todos estos, el objetivo pues es bloquear de forma competitiva la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y estos efectos de los IECAS van a tener, es mayor con la estimulación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Los alfa bloqueantes y mecanismos de acción van a tener la clasificación de lo que es los antagonistas A1, adrenérgicos, las quinasonolinas, la prazosinina, la doxacinina,
la trimazonina, la terazocina y la alfazocina. Y también antagonistas del A y B adrenérgicos, ¿no? Que son el abetadol, presidiol y carvedilol. El mecanismo de acción, los más usados hoy en día en clínicas pues son los selectivos, ¿no? Que actúan solamente sobre los receptores alfa-1 postsinápticos, que van a bloquear la vasoconstricción mediada por estos, ¿no? Ahora, al no bloquear el receptor alfa presináptico, se mantiene intacto el mecanismo de retroalimentación negativa para la liberación de la noradrenalina en el extremo nervioso terminal, por lo que la acción antihipertensiva se potencia y no se produce, ¿no? Lo que es la taquicardia, la tolerancia sobre la liberación de la renina. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, vamos a tener a lo que son los ARAS2, el ARA2, y estos van a estar acá pues el candesartán, eprosartán, iversartán, losartán, el olmesartán, termisartán y valsartán. Todos los ARA2, su mecanismo de acción es ejercer un bloqueo competitivo uniéndose al receptor AT1 de la angiotensina y evitando las acciones derivadas del estímulo de este, ¿no? Esto no va a interferir en el metabolismo de las bradicinas, por lo que están exentos de los efectos metabólicos intermedios de los IECAS. El ARA2 entonces va a bloquear el receptor de la hormona angiotensina 2, ¿correcto? Y el bloqueo de los receptores AT de manera directa te causa una vasodilatación. Se produce la secreción de la vasopresina y reduce la producción y secreción de aldosterona, y el objetivo es la reducción en la presión sanguínea, ¿no? Todos son estos fármacos pues que realizan todos estos eventos, el losartán, el valsartán y el candesartán. El losartán, su farmacodinámica, bueno, es un comprimido de 50 a 100 que puede venir, la dosis habitual son 50 miligramos por día, y el rango de dosis es de 25 a 100 miligramos por día. Clínicamente se puede entregar o se puede hacer uso cuando hay hipertensión, es decir, es una eficacia comparable con los IECAS, cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay infarto del miocardio y cuando hay una nefropatía diabética. Si hay efectos adversos, como todo fármaco, como es la hipotensión a dosis altas, y también hay que tener en cuenta las precauciones en uso concomitante con otros tipos de antihipertensivos. Ya, esto sí, alguna vez deciden hacer una combinación y tener en cuenta ello. Los diuréticos, lo que son fármacos antihipertensivos los más antiguos y también son los de mayor utilidad. Y por decir, el mecanismo de acción que va a tener pues, se secretan en la parte recta del túbulo contorneado proximal y van a ejercer su acción de inhibición de la reabsorción tubular de sodio desde el fluido tubular, ¿no? Este efecto se desarrolla en la nefrona distal y van a inhibir la que es la reabsorción activa de sodio, ¿ya? Entonces, esto se va a dar en la rama ascendente gruesa cortical del asa de Henle, ¿no? El sodio se liga al cloro y juntos van a arrastrar agua, ¿no? Y a su vez aumenta la excreción del potasio. Entonces acá tenemos los diuréticos, los grupos diuréticos, ¿correcto? Los diuréticos tiazídicos, que son la hidrocloritiazida, la clortalinanona, peritanimida. Los diuréticos de alta eficacia, que son la furosemida, bumetanina, indapamida. Los diuréticos a valor de potasio, que son la mirorina, remitente, la espironolactona también. ¿Ya? Entonces, como sabemos, esta función diurético, por decir los tiazídicos, van a tratar pues la hipertensión arterial, y lo primero que hacen es reducir la cantidad de sodio y líquido en el organismo, y segundo pues van a dilatar los vasos sanguíneos, ¿no? Lo cual también ayuda a la disminución de la presión arterial. Entonces, estos actúan a nivel de los triacidas, a nivel de los receptores, en la presión, en la porción inicial, ¿no? Lo que es a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces acá tenemos los fármacos antihipertensivos, ¿ya? Y uno de ellos es la clonidina. La clonidina son fármacos llamados agentes hipotensores, ¿ya? Que son los alfa-agonistas de acción central,
Y también tratan la hipertensión arterial, mediante que la disminución de la frecuencia cardíaca y la relajación de los vasos sanguíneos, ¿no? Su mecanismo de acción netamente va a ser un derivado midazoico que actúa como agonista alfa-2 adrenérgico selectivo, y también hacen su acción hipertensiva y se debe pues a la estimulación de los receptores alfa-2 que habíamos visto anteriormente en los grupos, ¿no? Entonces son fármacos vasodilitadores clásicos, ¿no? La hidrasalina y taminoxidil, si actualmente siguen disponibles, ¿no? Por sí el minoxidil es una sustancia antihipertensiva más potente asociado, si lo hacemos con los diuréticos, ¿no? Y también beta bloqueantes. Y aunque tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Como la retención de la hidrosalina, ¿no? Entonces, conclusión, podemos decir que la presión arterial o tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la arteria, y los IECAS, ¿no? Van a estar indicados con la insuficiencia cardíaca, con difusión ciantólica, y también hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y una hipertensión asociada a diabetes mellitus tipo 1. Bueno, esta es la bibliografía que hemos trabajado. Muchas gracias por su atención.